yo te diría que los medios también han influido muchísimo. Es decir, siempre que se ha tratado un tema paranormal, se ha tratado en los medios como un folclore. Aquí en España la parapsicología no se reconoce como una carrera, ¿no? Por ejemplo, universitaria, con No. respecto. Y mi pregunta es, Sol, ¿qué crees realmente que impide, que hace que las personas tengan esa falta de información respecto a la parapsicología cuando hoy la ciencia sabe que hay una parte importante a la que supuestamente se le llama, o puede que se le llame conciencia, que se escapa del entender de la propia ciencia? ¿Por qué pone tantos impedimentos a la hora de hacer esto visible? Yo no creo que sea impedimento en sí. Es que ni se lo plantean. Eso es lo grave. Es decir, hay tal desconocimiento de lo que es realmente la parapsicología, porque, vamos a ver, yo te diría que los medios también han influido muchísimo. Es decir, siempre que se ha tratado un tema paranormal, se ha tratado en los medios como un folclore. Es decir, personas pintorescas que hablaban de sus dones de evidencia, de clarividencia, de sanación, etcétera, ¿no? Que son capacidades paranormales que puede tener un ser humano y que se estudian como fenómeno paranormal, pero que la gente, al ver ese tipo de personas, pues es decir, no les da la confianza suficiente como para considerar que la parapsicología, el estudio de los fenómenos paranormales, es algo serio. Falta de información, falta de ganas de obtener esa información. Quizá porque la ciencia positiva, lo que llamamos la ciencia oficial, no ha considerado nunca, si tú hablas a los físicos, mira, los físicos que hemos tenido en el grupo, siempre al principio han sido muy escépticos y nos acompañaban a los sitios y a los casos, y hasta que ellos no vivían en su propia carne los fenómenos, las personas que te contaban su versión, es decir, no creían en eso. Es decir, ellos decían que si un aparato, un magnetómetro, medía que el campo magnético era normal, pues que ahí no había causa física oficial, llamémoslo así, para considerar que ahí ocurrían fenómenos. ¿Qué pasa? Que cuando luego en la investigación nuestra vivían algún fenómeno, pues se quedaban descolocados porque ellos mismos decían que no tenían ni idea de cómo explicarlo. Y eso es el fenómeno paranormal, el fenómeno para el cual hoy no tenemos una explicación razonable, pero los fenómenos están ahí. Yo siempre digo que yo admito que alguien me pueda decir que la causa de los fenómenos pueden estar aquí o allí, porque no lo sabemos. Hay muchos que no, hay unos que lo sabemos, otros que no. Pero no admito el que se niegue el fenómeno paranormal en sí, porque están perfectamente catalogados. Existen tratados de parapsicología aquí en España, no, pero yo los he visto fuera de España, los 3 y 4 tomos de tratados de parapsicología, en las que están perfectamente descritos y clasificados, e incluso nombrando a personas importantes en el mundo de la ciencia que se han ocupado de investigarlos. Aquí la investigación paranormal corre siempre a cuenta de nosotros que llevamos años y de otras personas que al enfrentarse con estos temas pues tratan de formarse ellos mismos, son autodidactas, ¿sabes? Pero yo creo que es una mezcla de cosas el que no se admite aquí a nivel académico. Yo pienso que, hombre, naturalmente que si los físicos, sobre todo los físicos, los psicólogos, porque siempre, como te digo, los departamentos de parapsicología fuera de España están siempre vinculados a medicina o psiquiatría o a psicología. Son departamentos o incluso tienen cátedras, incluso imparten másters, como te digo. Y yo tengo toda la lista en un libro mío, el primero, me parece que puse yo todos los centros y las universidades que imparten estudios en parapsicología.